¿Y usted cómo percibe la expresión del presidente Obama en la que básicamente critica los intentos reeleccionistas, refiriéndose implícitamente a Chávez, por supuesto, y al presidente Uribe? No, yo creo que en ese tema, en el tema específico de las reformas Para autorreelegirse. para autorreelegirse, es muy importante para Colombia y para todos los países de la región respetar la institucionalidad. Es decir, yo no creo que se pueda pasar por encima de las instituciones a pesar de que el deseo de cada gobernante sea el mejor posible, porque cada uno lo hace pensando que eso es lo más conveniente para su país, para su nación, para sus gobernados. Yo creo que deberíamos pensar que las reformas institucionales que se hagan no se hagan con carácter personal, sino mirando realmente la institucionalidad. Y eso se lograría si las reformas que se hacen no se hacen con aplicación inmediata, sino que se puedan aplicar en el futuro. O sea, que desinstitucionaliza una tercera reelección del presidente Uribe. Yo creo que en un país como Colombia sí. Es decir, si hacemos un análisis de la reelección como figura política, desde el punto de vista filosófico, digamos, haciendo abstracción de la figura del presidente Uribe, yo pienso que periodos de 12 años para un gobernante colombiano no es bueno, porque el país viene de unos procesos tan violentos, primero la violencia partidista, después la violencia terrorista, que se originan precisamente, o que se originan quizás no, pero que se justifican en la falta de espacios para las expresiones de la oposición. Y cuando hay demasiada concentración de poder en una persona, pues lo que hacemos es que esos procesos se magnifican. Entonces, haciendo abstracción de la personalidad del presidente Uribe, que nos merece todo el respeto y todo el respaldo y toda la admiración, yo creo que periodos de 12 años para la presidencia colombiana no es conveniente. Hablemos de la batalla al interior del partido de la que usted está enfrentado en los próximos meses. ¿Quién es su principal contrincante? Bueno, en este momento los contrincantes somos tres. Somos Carlos Holguín, Andrés Felipe Arias y yo, pero el espacio está abierto para que se presenten algunos otros candidatos. Como Noemí Sanín. Como Noemí, por ejemplo, como Carlos Rodado, como Sabas Pretel, como Juan Camilo Restrepo, que son nombres que se me ocurren así en este momento. Pero, pues, los que estamos ya en este ejercicio somos Andrés Felipe, Carlos Holguín y yo, y me siento que estamos en circunstancias muy similares, de manera que me siento que la competencia está apenas comenzando y que en los 6 meses que vamos a tener de campaña, el país va a ir conociendo las diferencias. Usted que es empresario, ¿cuáles son sus ventajas competitivas? No, yo creo que hay algunas ventajas competitivas, por supuesto. El programa que le voy a ir presentando al país, especialmente al Partido Conservador, va a ser una ventaja. En segundo lugar, pues mi experiencia personal, el haber sido ministro de Desarrollo, el haber sido ministro de Relaciones Exteriores, el haber ocupado la gerencia de las empresas públicas de Cartagena hace muchos años. El secuestro también es una ventaja competitiva. La experiencia misma del secuestro desde el punto de vista del fortalecimiento interno de la persona. Y hay una tercera, que diría yo que es la simpatía, la solidaridad, el cariño del pueblo colombiano que me lo expresan pues en cada parte. Y ser costeño, que hace rato no había candidatos costeños fuertes. Quizás eso en este momento puede ser también una ventaja, porque los costeños le podemos adicionar a la política nacional unos elementos un poco más alegres, ¿sí? que la sordidez del altiplano. Que aquí a veces las cosas son muy rígidas, es decir, la política colombiana se ha basado mucho en la confrontación, en la disputa. Nosotros los caribeños tenemos una forma de ver la vida un poco más amable, ¿sí? Y nos gusta más la cooperación, y quizás si le involucramos esos elementos a la política colombiana, vamos a ser más felices todos. Podemos conseguir mejores resultados para todos. Vamos a hacer una pausa, doctor Araujo, y ya continuamos en esta entrevista con Fernando Araujo, precandidato por el Partido Conservador a candidato presidencial.
Continuamos con el ex canciller Fernando Araujo. Doctor Araujo, ¿cuál es su principal contendor? ¿Noemí Sanín? ¿Qué piensa de ella? No, a ver, yo en este momento Noemí no es contendora porque ella no ha manifestado su disposición de participar en la consulta conservadora. Dejar las cómodas embajadas para venir a untarse del barro político en el país. Mira, Ramón, yo tengo la tendencia a ser muy positivo en mi vida. Y cuando hablo de mis contendores siempre me gusta más resaltar... Exaltarlos, claro. Exaltarlos que criticarlos. Entonces, mis contendores, Andrés Felipe y Carlos Holguín, en este momento me parecen ambos personas capaces, personas comprometidas. En el caso de Carlos Holguín, una persona de mucha experiencia. En el caso de Andrés Felipe, una persona con mucha vitalidad, con mucha fogosidad, con muchos deseos de servir. Ambos tienen muchas cosas positivas. Sí, pero la realidad, sin hablar mal de ellos, es que los va a enfrentar. ¿Y cuáles van a ser esos valores que lo hacen usted, que lo harán surgir sobre ellos o de ellos de pronto? No, yo más que hablar de ellos, pues puedo hablar es de mí. Yo creo que lo que yo le puedo ofrecer a los colombianos es un gobierno con mucha participación, es un gobierno con mucha firmeza en el manejo de la seguridad de todos los colombianos, pero entendiendo que la seguridad es simplemente una condición necesaria, pero que no es suficiente para seguir. Es decir, la visión mía del país es la visión de un país que con un fundamento de seguridad comienza a crecer a unos niveles o a unos porcentajes mucho más altos que los que han venido sucediéndose en el pasado, porque tengo una concepción de un país mucho más positivo, porque creo que hay que vincular al desarrollo del país nuevos elementos que no se han vinculado, porque creo que el país tiene que ser más competitivo, porque creo que el país tiene que desarrollar mucho más su infraestructura. Por ejemplo, en los elementos nuevos, yo sostengo, y este es un pensamiento que lo comencé a madurar mientras estaba secuestrado, que oía las noticias en el radio. Yo tenía un pequeño radiocito donde oía las noticias y escuchaba las enormes catástrofes cada vez que llovía. Entonces la lluvia en Colombia es una catástrofe, el agua en Colombia es una catástrofe. Yo decía, ¿cómo resolvemos esto? Todos los años. Hay que darle la vuelta al tema del agua. El agua no puede ser un elemento destructivo de los colombianos, tiene que ser un elemento que nos permita construir un nuevo país. Entonces yo considero que si el agua fuera un nuevo eje para el desarrollo nacional, tendríamos la enorme capacidad de generar muchos empleos, de generar mucha riqueza, ¿sí? De avanzar mucho más. Entonces, deberíamos ser capaces de canalizar los ríos, de construir las represas que nos permitan evitar las inundaciones, de hacer que los ríos sean navegables, de desarrollar una industria náutica, de desarrollar una industria pesquera, de hacer que todo nuestro territorio marítimo realmente sea una fuente de riqueza para el país, que nuestra riqueza fluvial sea una fuente de riqueza para el país, que podamos construir nuevas hidroeléctricas que nos permitan exportar energía. Es decir, el agua como elemento del desarrollo nacional nos va a permitir construir una nación mucho más pujante. ¿Cuántas poblaciones viven hoy en las orillas de los ríos o dependen de los ríos? Y en vez de favorecerse de eso, han vivido sumidos en la pobreza, en la miseria durante muchísimos años. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que construir ese nuevo país, ¿sí? Y hay que vincular al desarrollo nacional todas estas áreas que están desperdiciadas. ¿Y con qué recursos? Porque el contexto internacional de la crisis económica parece cerrar las opciones de crédito para países como Colombia, y de lo que usted está hablando requeriría una inversión muy grande en dólares o en pesos colombianos. ¿De dónde saldrían estos Ramón, recursos? yo, además de haber desempeñado algunos cargos públicos, he sido un empresario privado y un empresario promotor de proyectos, en el sentido de que tengo la idea de que un proyecto bien concebido, ¿sí?, se autofinancia y genera la riqueza necesaria para pagarse. Entonces, es un concepto empresarial del manejo del país. Es un concepto en el cual todos los colombianos nos vinculamos a crear este país mucho más positivo, mucho más productivo, mucho más emprendedor.